buenas, gracias por estar aquí de nuevo en su programa Tal y Como Es. Este programa, como siempre, trata de llevarles a ustedes las últimas noticias, tanto de la República Dominicana, los Estados Unidos y específicamente la ciudad de Nueva York. Y como siempre, me acompaña Miguel Estrella. Miguel, ¿cómo estás? Muy contento, Arelis, y orgulloso. Hoy tenemos un joven dominicano, Hamlet Domínguez Castillo, quien prestigia nuestro país, un joven que nace en la República Dominicana y llega a los Estados Unidos a los 14 años y entonces inmediatamente empieza a estudiar. Entonces logra graduarse como historiador, ¿no? Sí, historiador, De escritor. Mercy College, Mercy University. Eh, Esto de- pertenece a SUNY. es en Mercer Esa University. universidad pertenece a SUNY, ¿verdad? Al conglomerado de universidades de SUNY. Y lo tenemos con nosotros hoy para hablar de historia. Así es. Hamlet, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Tal y Como Es. Hola, 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 ¿qué tal? Un placer saludarle a todos. Para mí es un honor, al igual que ustedes, de estar hablando de temas históricos que son importantes para la comunidad dominicana en general y también para los hispanos en su conjunto. Así es. Estás, creo que en este momento, eh, promoviendo un libro, el cual creo que no hace mucho escribiste, y sabemos que tienes una actividad pronto, el día 14 de marzo. Entonces, queremos hablar de eso, de este proyecto nuevo que tienes. Y si es posible, obviamente, hablar, que nos hables un poquito más de cómo te has desarrollado dentro de tu área de historia aquí en los Estados Unidos. Sí, sí, muchas gracias. Mire, este es el material, este es el libro. Ramón Pané y su visión emulada. Ramón Pané es un personaje que fue enviado por el almirante Cristóbal Colón en el año 1494. Llega con Colón en el segundo viaje a la isla española, hoy isla de Santo Domingo, República Dominicana, en la parte oriental y Haití en la parte occidental de la isla. Pero Ramón Pané es el primero que escribe un libro en las Américas y lo escribió en nuestro país, lo que hoy es República Dominicana. En ese tiempo, la isla de la Española, pero fue la parte oriental. Entonces él escribe este libro y no se sabe mucho acerca de Ramón Pané. Entonces yo trato con este pequeño libro, humildemente, tratar de aclarar algunas cosas de qué fue lo primero que él le enseñó a los nativos y de cuáles fueron, cómo fue el diario vivir en ese tiempo, en esos momentos, más o menos. El libro también consta de dos partes. La primera parte es un pequeño estudio de Ramón Pané, como ya he mencionado, y la segunda parte es una recopilación de artículos que han salido en periódicos de la República Dominicana. Y bueno, los recopilamos, entonces hicimos el libro en dos partes, la investigación de Ramón Pané y artículos históricos que están relacionados con el mismo tiempo de Pané, principio de la colonización en la isla de Santo Domingo. Sabemos que eh, Ramón Pané fue el primer europeo que aprendió el taíno. O sea, eso es algo a tomar en cuenta. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. Y de repente que un fraile, pues sencillamente se concentre en esta parte. Las razones las podríamos tratar más tarde, pero esto le llama la atención y aprende el lenguaje aborigen de los taínos. Eh, ¿Qué más podemos destacar, Hamlet, con tu alto conocimiento e investigación de Fray Ramón Pané en torno a este personaje? Muy, muy interesante, muy buena pregunta en ese sentido. Mire, yo le diría a usted lo siguiente. Ramón Pané era catalán. Él hablaba español, pero el español como segunda lengua. En Cataluña se habla el catalán. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros nos demos cuenta de que en aquel momento se hablaba mucho también el idioma latín, que era el idioma que utilizaban básicamente para dar la misa y para muchas ceremonias importantes, hasta diplomáticas.
Entonces, ¿qué pasa? Que Ramón Pané llega y empieza a enseñar, aprende el idioma de los taínos, pero no solo el de los taínos, porque en la isla, recordemos, que habían diferentes tipos de nativos americanos. Estaban los iguayos, los macoríes, y cada uno de ellos hablaba una lengua distinta. Había una transculturación de los diferentes pueblos, o sea, que entre ellos se habían mezclado, pero cada uno tenía una lengua distinta. Por ejemplo, el almirante Cristóbal Colón lo mandó a vivir con los macoríes primero. Y cuando vive con los macoríes, aprende la lengua de los macoríes y luego de un tiempo el almirante Cristóbal Colón lo llama y le dice, Pané, yo quiero que tú te aprendas otra lengua, que es la lengua que se habla en la isla completa, que esa era la lengua de los taínos. Entonces Pané sorprendido porque recordemos que en ese tiempo no había WhatsApp, no había videollamadas, o sea, no sabían con exactitud todo lo que se estaba hablando, qué era lo que se decía. Entonces, Pané va y se va al Valle del Cibao, en la parte de La Vega específicamente, con Guarionex, que era el que en esos lados estaba, el cacique. Y bueno, ahí aprende la lengua taína también. Entonces escribe un libro, que es una especie de reporte que le entrega al almirante Cristóbal Colón, que se llama Relaciones de las Antigüedades de los Indios. Ese es el primer libro publicado o escrito en América. En ese sentido, había una dualidad, yo diría, porque el libro fue intencionalmente escrito con un doble sentido. Quizá Pané eso no lo sabía, pero sí lo sabía Cristóbal Colón. Cristóbal Colón quería saber la cultura de los nativos por dos razones fundamentales. Primero, para saber en qué terreno él estaba parado, en el sentido de lo militar, porque recordemos que en ese tiempo el tema militar era el tema principal en una tierra desconocida. Segundo, el tema de las creencias. ¿Qué creían estas personas? ¿Cuál era el motivo de vida que ellos llevaban? Entonces, esos fueron los dos motivos principales y también, obviamente, para llevárselo a los reyes católicos, para que ellos entendieran la visión de con qué personas se estaba lidiando en las Américas. Ese era el factor principal. Entonces, Ramón Pané es, junto con Cristóbal Rodríguez La Lengua, otro español, los primeros que aprenden el idioma de los nativos. Obviamente estamos aprendiendo cosas muy, pero muy interesantes de la isla de la cual no se habla tanto. Eh, Otra cosa que sabemos de él es que fue el primer evangelizador de la República Dominicana. Nos gustaría saber un poquito más acerca de eso y cómo se lleva, porque obviamente basado en su escritura, él empieza, o sea, como ha descrito, son dos partes donde Cristóbal Colón quiere saber un poco más acerca de la parte militar, cómo si manejarse con los diferentes grupos y también en las creencias. Entonces creo que ahí viene esa parte de cómo ellos entienden que los nativos ahora le podemos enseñar esta religión. Sí, es un tema muy, muy profundo ese tema. Es un tema que lleva muchas aristas y hay que entenderlo de una manera clara y precisa para hacer una conjetura real de lo que pasó. En ese sentido, yo le diría lo siguiente. Cuando Cristóbal Colón llega del primer viaje, donde se da el primer encuentro con los nativos, los reyes le notifican al Papa, en ese tiempo Alejandro VI, el Papa Borgia, que era español también, y el Papa da unas bulas, la bula interchetera, que es la bula que se da en 1493, donde se le da el designio de que los reyes católicos controlaban esos territorios. En ese sentido, y es un tema bien profundo, lo que pasa aquí es lo siguiente, y es que por ejemplo, si nos fijamos en la Biblia, hay un pasaje a final de Mateo donde dice que Jesús le dijo a los discípulos que todo poder se me es dado en el cielo y en la tierra. Antes de irse, a final de Mateo está esa parte específicamente. Entonces, cuando Jesús se va y Jesús asciende al cielo, en la tradición judeocristiana,
Jesús le designa en el tema ya de los católicos el poder al representante de Dios en la tierra. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? Para la cosmovisión católica es el Papa. Entonces, todo lo que diga el Papa, que todo el poder y toda potestad se le ha dado en el cielo y en la tierra porque Jesús se fue y el Papa queda en la cosmovisión católica, vuelvo y digo, queda siendo el representante de Dios en la tierra. En ese sentido, todo lo que dijera el Papa a nivel territorial de lo que le tocaba a un reino u otro era ley total. En ese sentido, al llegar los españoles y encontrarse con esta situación de que eran tierras desconocidas, automáticamente son reclamadas por el reino de Castilla y obviamente su esposo, el esposo de la reina era Fernando el Católico, rey de Aragón, pues los reyes asumieron la potestad de todos esos territorios. En ese sentido, la ley que debería imperar era la ley que tenía que ver con el catolicismo. ¿Qué pasa? Que esa ley era, obviamente, expandir la fe católica en el Nuevo Mundo. Entonces, Ramón Pané hace un trabajo mínimo y simple, que es el trabajo de expandir la fe lo más que se pueda. Pero como no se conocía la lengua, no se conocía el idioma en su totalidad, pues Pané, y eso lo explico aquí en el libro, Pané se enfoca en enseñarle a los nativos las oraciones básicas del cristianismo. En este caso, el Padre Nuestro, el Ave María y algunas oraciones adicionales. Eso fue en parte una especie de descubrimiento que hicimos, aunque suene simple, porque el famoso Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, había dicho que Ramón Pané había hecho cosas simples, pero de las cosas simples para enseñarles a un grupo de nativos que no entendían el idioma español o el idioma latín en este caso, o el catalán, se le tenía que enseñar como si fueran niños, con canciones, con oraciones básicas, para que ellos fueran aprendiendo. No se les podía dar un libro de texto en ese nivel, imagínense. Unas personas que no sabían todavía, no tenían una escritura, ni sabían, obviamente, leer. O sea que lo que se enseñó al principio de la colonización fueron las oraciones básicas y también canciones relacionadas con el cristianismo. Ubicándonos donde estamos al día de hoy, Hamlet, ¿qué podemos nosotros comparar en torno a lo que se vivió en esa época en esta isla hispaniola que parece ser nunca vamos a concluir con ella en torno al devenir, porque hemos visto lo accidentada que ha sido la vida en esta isla y eso obviamente se mantiene al día de hoy? ¿Qué sabiduría, qué tipo de conocimiento tú entiendes que podemos hacer a través de estas comparaciones? Es interesante solo pensar. Usted sabe que en la historia siempre está el tema de especular, pero no es bueno mucho especular con los temas históricos. Hay que tener la base de lo que uno está hablando. Pero lo importante es que a partir de la llegada de los españoles en el año 1492, se crea en la isla de Santo Domingo, o la isla de la Española, otra cosa, que la isla en un momento también fue llamada Isla Isabela, que eso se sabe poco, pero también fue una dualidad. Los primeros años se llamó Isla Española como Isla Isabela, pero ya es otro tema. El caso es que uno tiene que entender que a partir del siglo XVI en la isla de Santo Domingo se dio lo que yo llamo, a mi entender, como el primer cruce de tres continentes, sacando el helenismo griego que pasó en la antigüedad. Fue la mezcla racial más importante que se ha dado en el mundo. Se dio en la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque tenemos los nativos que vivían en la isla, tenemos los españoles que llegan posteriormente y luego llegan los esclavos africanos. Nosotros somos una mezcla de raza.
en ese contexto hay que entender a la isla española. No tenemos que entenderla como una isla que solamente pertenece a un solo sistema cultural, sino que nosotros somos tan mezclados que somos evidencia de eso. Físicamente, tenemos personas de todos los colores a nivel racial en República Dominicana. Tenemos música, que es una combinación de todo. La salsa, por ejemplo, es una combinación de instrumentos musicales de diferentes regiones del mundo. Eso es lo que es la cosmovisión, lo que es la cultura del dominicano. En ese sentido, todo empieza ahí, todo sale de ahí. Entonces, para nosotros entendernos a nosotros, tenemos que conocer nuestra historia. Y para pensar qué pasará en el futuro, tenemos que saber qué pasó en el pasado primero, saber nuestros orígenes y de ahí ir determinando a partir de la base fundacional qué es lo que viene para nosotros. Perfecto. Amle, quiero que nos hable entonces de este evento que será el 14 de marzo para aquellas personas, creo que vas a exponer tu libro ahí, para que entonces todas aquellas personas que nos ven puedan ir y disfrutar de ese evento. Sí, muchas gracias. Sí, el evento será, como yo te mencionó, el 14 de marzo. Estaremos presentando este libro, Ramón Pané en su visión emulada, como ya le había dicho, que tiene una colección de artículos históricos también que ha sido publicado en los periódicos y la investigación inédita de Ramón Pané. Eso será en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, que está en el 2406 de Amsterdam Avenue, en el cuarto piso, en la ciudad de Nueva York. Estaremos por allá a las 7 de la noche y estaremos presentando el libro y hablando de temas históricos de esclavitud, religión, mestizaje, manual para entender el tema racial dominicano y muchísimas cosas adicionales. Tú sabes, Hamlet, que no te puedo dejar ir, tengo que atraparte, tengo que aprovechar este momento, viendo lo bien que dilucidas los temas y el conocimiento profundo que tiene de ellos. Haití, República Dominicana, 1945, se crea las Naciones Unidas, ambas son originarios, se registran de manera independiente, dos estados. Pero de repente, a través de la Agenda 2030, vemos cómo tanto europeos como norteamericanos, pues se han enfocado en unificar esa isla. Y estamos hablando de unificarla en términos políticos, o sea, una nación y ya, en vez de dos. Entonces, hemos visto a través de Duarte, ¿verdad?, la historia de Duarte y su proyecto que se realiza a partir del 1844, 27 de febrero, y el otro, una nación que por más que querramos defenderla, no avanza, está estancada en el medievo. Yo quiero que tú me hables una opinión generalizada de qué tú piensas que podría suceder en estos dos países eh, concentrados en una misma isla. Mire, es un tema bien profundo y tenemos que verlo desde el punto de vista histórico primero. El punto de vista histórico es el fundamental en este caso. Recordar que los españoles estuvieron primero en la isla. La isla fue totalmente colonia española por más de 100 años antes de que llegaran los piratas franceses a lo que es hoy la parte occidental de la isla, que es Haití. En ese sentido, ya cuando llegan los franceses, el pueblo dominicano como tal existía, no como país, pero sí como identidad cultural. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí tenemos que ver que lo que era la colonia de Santo Domingo pasó a dividirse en dos, la colonia francesa y luego primero la colonia española y luego la colonia francesa. En ese caso, los reinos de Francia y España se disputaban las colonias, pero a partir de ese punto específicamente tenemos que entender que eran dos pueblos culturalmente totalmente diferentes. Por ejemplo, en el tema de la colonia española, la esclavitud fue una esclavitud más blanda que la esclavitud que hubo en Haití.
¿En qué sentido? Y eso son las bases de lo que es la identidad de cada pueblo. Y me explico. La colonia española era una colonia totalmente y plenamente católica. Los esclavos se les enseñaba a leer y escribir a partir del siglo XVIII, basado en el pensamiento cristiano católico. En ese sentido, los 10 mandamientos, etcétera. Mientras que la colonia francesa de Saint-Domingue no fue el caso, sino que era una explotación masiva de esclavos. Ellos cruzaban la frontera desde ese tiempo, le estoy hablando a usted del año, desde el siglo XVII, ya estaban cruzando porque sabían que del lado que hoy es República Dominicana, la esclavitud era más blanda y podían escaparse a las montañas. Ahora, ¿qué pasa? Que el Reino de Francia se da cuenta ya en el siglo XVIII de que no es rentable porque un esclavo era costoso en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen una enmienda en el Tratado de Aranjuez, donde a final del siglo XVIII, donde se le dice a la colonia de Santo Domingo, si un esclavo del lado francés, que hoy es Haití, se escapa, ustedes tienen que devolverlo obligatoriamente si su amo lo reclama. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Porque el tema es histórico-cultural, que los mismos esclavos que de la parte de lo que hoy es Haití entendían que desde ese tiempo vivir en el lado oriental, que hoy es República Dominicana, era un factor de beneficio. ¿Por qué? Porque la esclavitud, a pesar de que era esclavitud, y no justifico lo que es la esclavitud, pero lo que quiero decir es que dentro de ese marco había o hubo un conocimiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, de respetar las leyes, de no robarás, lo que son los principios fundamentales del catolicismo, mientras que de aquel lado, lamentablemente, eso no lo hubo por la razón de que era una explotación masiva de los esclavos. Eso por un lado. Y esa es la fundación de lo que es Haití, esa es la fundación de lo que es República Dominicana. La base del cristianismo por un lado y la base de la explotación por otro, lamentablemente. Así es. Bueno, Miguel, yo creo que la gente va a disfrutar bastante de este evento el día 14 de marzo en la Dirección de Cultura. Hamlet, obviamente ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Tal y Como Es, y obviamente nos gustaría que regresara para hablar de otros temas que sé que obviamente conoces bastante. Me gustaría saber si siempre y cuando Hamlet tenga tiempo, si podemos contar con él para analizar situaciones históricas aquí, en Tal y Como Es. Así es. Sí, sí, pueden contar conmigo. Saben que sí, que estoy a la disposición. Solamente me dejan saber y lo hacemos posible. Perfecto. Así es que ya ustedes saben, esta exposición va a estar en la Dirección de Cultura el día 14. Todos aquellos que les interesen estos temas pueden ir allá. Y bueno, Miguel, creo que hemos llegado al final de una entrega más de Tal y Como Es. Hamlet, un placer haberte tenido aquí con nosotros en Tal y Como Es. Gracias por su sintonía.